Buenos días, nosotros somos el grupo número 5. Este grupo está compuesto por Heidi Perla de la Cruz, Persida Montero, Cal Molina y Luis Fernández. En este día le vamos a hacer la exposición acerca del capitalismo y el socialismo. Mi tema es el capitalismo. Pasa la diapositiva, Carlos. El capitalismo fue el sistema económico y social basado en que el capitalismo fue el sistema económico que sustituyó el feudalismo en todo el mundo. Este nace en el siglo XIII y antes del capitalismo el trabajo era una explotación donde utilizaban mayormente la esclavitud. El capitalismo nace para venir a opacar la esclavitud y tratar de que el trabajo se monetarice, o sea, que se vea, se propuso el trabajo con sueldo, que la persona en vez de ser explotados obtengan su beneficio cuando realizaran su actividad. El capitalismo es un sistema económico y social basado en que los medios de producción deben de ser de propiedad privada. Esta es la contraparte social del socialismo. Debido a que la economía busca satisfacer las necesidades de las personas, estudiando y englobando lo que es las sociedades. El capitalismo propone de que considera que el mercado es el mejor medio de producción, por lo cual se lleva a cabo mejor la propiedad privada y la competencia. Los factores fundamentales del capitalismo son el trabajo y el capital. Vemos que aquí el capitalismo propone que el trabajo se proporciona a cambio de salarios monetarios y debe ser aceptado libremente por parte de los empleados. Y que el capital, los bienes y servicios se distribuyen mediante mecanismos de mercado, promoviendo la competencia entre empresas. El aumento de capital por medio de la inversión ayuda a la generación de riqueza. O sea, de que mientras mayor aumento tenga el capital, mayor riqueza va a generar en la población. Digo que el capitalismo fue cuestionado luego por uno de los pensadores con mayor índole en el siglo XIX, que es Karl Marx, el cual propuso de que el capitalismo lo que venía a explotar la producción, explotar los trabajadores por medio de producción de empresas privadas, de lo cual viene y surge el socialismo dirigido por la Unión Social Soviética. Ese sistema económico, cada sistema económico surge a partir del decline del otro. O sea, el capitalismo surgió por el decline del feudalismo y el socialismo surgió por el decline del capitalismo. Y así se veía en esos tiempos cada movimiento, cada sistema que venía declinándose por el surgimiento de otro y por las proposiciones que hacían los demás pensadores. Tengo también unos ejemplos del capitalismo aquí. Pásala. Por ejemplo, algunos ejemplos puede ser en Estados Unidos, es el país que más se le identifica con el capitalismo. Esto se resaltó particularmente en la época de la Guerra Fría, cuando se caracterizó por ser antagonista de la URSS, donde se implantó un sistema comunista. Otro tipo de capitalismo es el aplicado por China, que ha optado por una apertura comercial, a pesar de tener en lo político un sistema de partido único. Se puede considerar el capitalismo en el ámbito microeconómico, aunque donde el Estado
No interviene para determinar a las empresas un precio y una cantidad de productos. Ya, mi compañera puede continuar. Bueno, yo voy a estar hablando sobre los principios básicos del capitalismo y su característica. Entre los principios básicos del capitalismo son defensa de los derechos individuales, propiedades privadas de capital y de medio productivo, libertad empresarial, mediante la cual es posible llevar a cabo proyectos empresariales o ponerle fin a dicho proyecto. Mercados competitivos, lo cual suponen que el precio de intercambio se da por la interacción de ofertas y las demandas, con la menor injerencia posible del Estado. Entre las principales características del capitalismo también tenemos, por ejemplo, capital y trabajo. Se dice que el capitalismo en el trabajo es fundamental, lo que significa que la riqueza deriva de la producción. También tenemos propiedades privadas de los medios de producción. Los medios de producción están mayoritariamente en manos del sector privado, y también tenemos proporción privada de la ganancia, que dice que la ganancia obtenida por las actividades productivas y comerciales pertenecen al sector privado. Y también la movilidad social, que en el capitalismo promueve, la movilidad social promueve, por ejemplo, la libertad, por ejemplo, la libertad laboral, que es lo contrario, por ejemplo, del socialismo. Y también en algunas de sus características, el Estado también tiene participación, porque como podemos saber, el Estado como quiera tiene que monitorear todo. Dice que el Estado siempre debe intervenir como garante de los derechos ciudadanos. Por ejemplo, aunque un país tenga, por ejemplo, un nivel de capitalismo que se rija por el capitalismo, también el Estado tiene que estar pendiente. Yo entiendo ahí es por si acaso quieren masacrar al pueblo más pequeño. Ahí es donde entra el socialismo, que defiende eso. ¿Puede pasar, por favor, a la próxima? Tipos. Espérense que no estoy viendo bien aquí. El papel del Estado. Por favor, la otra diapositiva. Dice el papel del Estado en el capitalismo. Ok. En el papel del Estado en el capitalismo tenemos que la principal tarea del gobierno, según el capitalismo, es controlar los fallos del comercio. Además, debe evitar que el sistema derive en situaciones de abuso y debe fomentar la competencia. Bajo este concepto, existen diferentes tipos de sistemas derivados, como el capitalismo monopolístico, el capitalismo financiero o neocapitalismo. También los liberales, como le dicen a los capitalistas, los liberales, defienden que en un mercado en lo que hay competencia, las empresas son capaces de mejorar la productividad y servicio. Yo entiendo ahí que eso es un punto muy importante. Por ejemplo, cuando hay competencia, se sabe que si una empresa, para poner un pequeño ejemplo, si usted tiene una empresa que usted vende X producto, por ejemplo, usted vende productos enlatados de leche, usted vende leche. Hay otra empresa, por ejemplo, La Rica, que también vende leche. Entonces, como usted tiene una competencia, usted va a tratar de mejorar su producto y que su producto sea el que más se vende en el mercado. Va a tratar de buscar todas las estrategias a vida y por haber para que su producto sea el más preferido en el mercado. Y eso también ayuda en el capitalismo. Seguimos con el socialismo, que eso continúa los compañeros. Puede continuar con ese tema. El socialismo, bueno, realmente se propone el socialismo ser una economía ser planificada. Por tanto, con medio de producción, también podemos decir
quiere construir una sociedad basada en igualdad, tanto social como económica, ya que el principal fin del socialismo es la de una sociedad pareja, de clases sociales, sí tenemos varios en el socialismo. Una es que su propiedad es colectiva, buscando el bien. Otra es que la riqueza no debe caer sobre los empleadores capitalistas, sino que debe estar repartida de forma igualitaria. Sí, la otra es que en el aspecto económico y social, no dejando al mercado toda la capacidad de decisión. También existe dos tipos de socialismo. El utópico. Socialismo siempre concibe o busca la lucha de clases para conseguir estados igualitarios del capitalismo. En cambio, el utópico, entonces, la lucha para la clase obrera, pero sin llegar a dicha prioridad. Es decir, utópico se realista a las personales de los autores. En cambio, el socialismo, o sea, el socialismo científico, lo que deriva es la realidad de la historia. Ahora pasamos con nuestro compañero. Ok, mi nombre es Luis Armando. Yo le estaré hablando de la diferencia del capitalismo y el socialismo. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Sí. Ok, la diferencia entre capitalismo y socialismo está centrada en la titularidad de los medios de producción y en el mecanismo de asignación de recursos. Aunque lógicamente la diferencia entre capitalismo y socialismo va mucho más allá de estos dos factores. Estos son los principales. Estos son las propiedades de los medios de producción y el mecanismo a través del cual se asignan los recursos. También podemos decir que el capitalismo es una teoría o sistema de una organización social basada en el mercado libre y en la privatización, donde está la propiedad se atribuye a las personas individuales. Sin embargo, el socialismo es una teoría o sistema de organización social basada en la exploración de la mayoría de los bienes en común, con propiedades atribuidas a los trabajadores. El capitalismo se opone a la intervención del gobierno en la economía, por los capitalistas creen que introducen ineficiencia. Un mercado libre produce mejor resultado económico para la sociedad. Sin embargo, en el socialismo, todos los individuos deben tener acceso a artículos básicos de consumo y bienes políticos. Las industrias a gran escala son bienes colectivos y por lo que tanto el retorno de esas industrias debe beneficiar a la sociedad como todos. En el sistema político, el capitalismo es una economía basada en el mercado, con propiedad privada o colectiva de los medios de producción. Sin embargo, el socialismo, los medios de producción son propiedades de empresa pública y colectiva, y los individuos son compensados con base en el principio de la contribución individual. También hay puedo decir varios ejemplos que serían, por ejemplo, del capitalismo. Ven la sociedad basada en el mercado como símbolos de la libertad. Y el socialismo es un movimiento del trabajador y de la clase media, todos los objetivos democráticos comunes. También le puedo decir varios resúmenes sobre el capitalismo y socialismo de lo que mis compañeros más hablaron. Se puede decir que el capitalismo es un sistema político, económico y social basado en los medios de producción, deben ser propiedad privada. Y el socialismo es un sistema económico social que se centra sus bases ideológicas en la defensa de propiedad colectiva frente a los
frente al concepto y propiedad privada de los medios productivos y de distribución. Nosotros teníamos pensado abundar más en la clase, pero como tenemos poco tiempo, teníamos pensado dar un debate. No, más todo eso cosas. lo vamos a hacer, Luis, lo vamos a hacer la semana próxima, si Dios quiere. Ok. Entonces, Porque yo, por ejemplo, tenía planeado, por ejemplo, quién va con el socialismo y quién está con el capitalismo. exactamente, ese debate y todo eso lo vamos a ver la semana próxima. Entonces, usted le iban a preguntar, pero para que usted tenga una idea. no hay problema. Claro, sí van a hacer un debate para ver las ventajas y las desventajas de cada uno. Eso siempre se va a dar, no se preocupen, porque muchos van a estar de acuerdo con el capitalismo, otros van a estar de acuerdo con el socialismo. Eso va a depender de la cultura, de los valores de cada quien, de la creencia que tenga cada persona, porque es una pregunta abierta, ¿sabe? Y usted la convierte en cerrada para usted, como persona. Sí, el debate sería preguntarle que la persona dé su opinión. Pero espérese, no se adelanten, porque, dígame, usted tiene que dejar eso de entrada a los muchachos para la semana que viene. Para eso la imaginación, dejen eso la imaginación, señores. Exacto. Entonces, tanto debemos de concluir con el tema como en el de productividad que tenemos, que también es interesantísimo. Yo quiero que ustedes, por ejemplo, me presenten cuáles países son capitalistas y cuáles países son socialistas. Que me traigan esta lista y que yo quiero que ustedes siempre tengan presente de saber. Por ejemplo, Cuba, profe, es socialista. Yo quiero que ustedes se basen en la diferencia, en conocer el capitalismo, como muy bien Heidi creo que fue que dio ese detalle muy bien explicado de cómo surge el capitalismo. Entonces, el capitalismo es un sistema económico dirigido por las empresas en propiedad privada, o sea, por usted, por sus recursos propios, usted lo maneja a su manera. Y el gobierno no interviene. Eso era al principio que se daba esta parte. Luego todo ha ido cambiando. El gobierno no intercede de manera directa, pero sí juega su papel, porque usted debe de pagar ciertos impuestos, ¿verdad? Entonces, la diferencia en el socialista es un sistema dirigido por el Estado. Aquí es como la contraparte. Uno es dirigido por los recursos propios de los empresarios, de usted como dueño de sus recursos, ¿verdad? De lo que usted produce o vende. Y la parte del socialismo que es dirigido por el Estado. El Estado es quien le proporciona a usted lo que usted va a consumir, y aquí es en partes iguales para todos. Todo es distribuido de manera equitativa, se supone que es de manera equitativa para todos, ¿verdad? Y que lo que produce Nicauri, a mí me toca algo de eso, pero en el capitalismo no es así. Entonces, ese es el debate que tienen los muchachos la semana próxima. Bendiciones para todos. Nos fuimos con muchos minutos después de haber terminado la clase, ¿verdad? Terminamos después de la hora pautada, pero ustedes entraron un poquito tarde también. O sea, que no se me quejen. Bendiciones para todos. Estaba muy buena la clase. Qué bueno. Pues ya ustedes saben, nos vemos la semana próxima. Ok, gracias. Feliz resto del fin de semana.